Ok, entonces le mencionaba que la idea es hacer una síntesis el diseño de reguladores utilizando el algoritmo de Ackermann y de dónde nace el tema específico de reguladores en espacio de estados. Esto de manera particular se le conoce también como ubicación de polos y tiene su motivo. Abramos un pizarrón un momento. La parte crítica de análisis, y que la hemos revisado con algo de detalle antes, parte básicamente de contar con un sistema en espacio de estados. Vamos a poner aquí, perdón que estoy sin la tableta, por lo que los símbolos se dibujan un poco feos, pero este es el modelo particularmente en espacio de estados, ¿no? X de k más 1 es igual a G por X de k más H por U de k, donde G corresponde a la matriz de estado del sistema y H corresponde a la matriz de entrada. Normalmente el modelo se completa también con una ecuación de salida, que es Y de k igual a C por X de k más normalmente D igual a 0 para sistemas dinámicos, pero el modelo completo de cualquier forma tiene esta estructura. Ahora bien, igualmente en la sesión pasada, recuerdo que revisamos algunas particularidades de la matriz G. La matriz G pertenece a un espacio n por n y de manera particular, algo característico de G corresponde a su ecuación. Por ejemplo, representando como la variable de la ecuación característica de la matriz, que sería esto, ¿no? Esto devuelve la ecuación característica de la matriz. ZI, donde I es la matriz de identidad, menos G y el determinante de esa matriz resultado, se le conoce como la ecuación característica. Y de hecho, esta ecuación característica, desagregándole, nos quedaría como Z elevado a la N más un alfa 1, Z elevado a la N menos 1, más un alfa 2, Z elevado a la N menos 2, y etcétera, ¿no? Hasta un alfa N menos 1 por Z y más un alfa N igual a 0. Y esto se le conoce como el polinomio característico de la matriz. La solución de este polinomio característico nos devuelve los autovalores o los eigenvalues. Y la relación que tienen los eigenvalores con los polos del sistema es directa. Es decir, para un sistema discreto, lo que buscaríamos desde la perspectiva de un regulador o de un sistema de control en lazo cerrado es lograr ubicar polos, si mantenemos el concepto clásico de polos dentro de la circunferencia unitaria, o de manera específica buscamos velar que los eigenvalores o los autovalores de la matriz la matriz de estado de un sistema sean menores que 1. Entonces, la propuesta para hacer esto corresponde en usar una ley de control. Y la ley de control casi que general para sistemas de control en espacio de estados tiene esta estructura, que es muy sencilla. Menos K, donde K es un vector de realimentación de estados o matriz en caso de que el sistema sea MIMO, multiplicado por los estados del sistema. Muy bien, entonces fíjese que desarrollando esta ecuación, vamos a dibujar aquí el x de k más 1 en un gráfico de diagrama de bloques. Entonces tendríamos una suma, multiplicamos por h para tener este componente, y eso sumamos con u. Perfecto. Y aquí tenemos el u de k. Muy bien. Total, a la salida de esta sumatoria, tendríamos potencialmente x de k más 1. Nada más que necesitamos también contar con x de k, por lo que típicamente se hace, usando la transformada z y sus propiedades, es retrasar una muestra. Y esto como resultado nos devuelve x de k. Ok, entonces, bajo el supuesto de que contásemos con los estados, en la estructura del modelo, incluimos la matriz G y esto completa ese diagrama de bloques. Ahora bien, esta ecuación, fíjese que toma x de k directamente, los combina de forma lineal usando un vector
y el resultado corresponde a la ley de control. Ahora bien, está un poco raro esta estructura porque, al menos desde la perspectiva de control clásico, típicamente lo que tenemos es una referencia y una salida. Y fíjese que en esta estructura particular que acabamos de desarrollar, lo que tenemos son estados y no tenemos referencia. Eso tiene su explicación y de hecho es muy sencillo de entender si reemplazamos la ley de control en la ecuación de estados. Entonces, reemplazando esto en la ecuación de estados, x de k más 1 igual a g por x de k más h, ya no sería más, ¿no? Sería menos h por k por x de k. Sí, ¿verdad? Ahora, tenemos dos vectores aquí de x de k que multiplican a un par de matrices por la derecha, por lo que definitivamente es posible tomar un factor común por la derecha en esta expresión, teniendo como resultado esta ecuación homogénea. En esta ecuación homogénea salta claramente una nueva matriz de estado, que la vamos a llamar Hegor. Es la matriz de lazo cerrado. Y evidentemente esta matriz de lazo cerrado corresponde a la nueva dinámica de lazo cerrado de este diagrama de bloques que se muestra a la derecha. Claramente, esta matriz de lazo abierto tiene eigenvalores z, z1 hasta z sub n específicos, que pueden o no ser estables. Sin embargo, desde la perspectiva de diseño, la selección de K definitivamente deberá propiciar que los eigenvalues desde z1 hasta zn de lazo cerrado, y le vamos a poner aquí el gorrito, sean todos menores que 1. De manera que garantizamos al menos estabilidad global en la perspectiva de diseño del sistema. Muy bien, ¿cómo seleccionamos entonces esta matriz o este vector K en caso de que sea un sistema de una entrada y una salida? Bueno, apuntando en esta ecuación los parámetros conocidos y desconocidos, definitivamente notamos que G conocemos, H también potencialmente es conocido porque forman parte del modelo y todo el enfoque que revisamos ahora es basado en una estructura de diseño de sistemas de control en modelo, por lo que nos queda como duda todavía el K, pero K sale de algo más y ciertamente que recordamos o vamos a recordar la ecuación característica de una matriz, que se calculaba de esta manera. Nada más que aquí podríamos usar G gorro o la G de lazo cerrado que tiene esta nueva estructura, por lo que el resultado sería el determinante de ZI menos G más H por K. Y este determinante es igual a 0 o igual a un polinomio similar al que se muestra acá arriba. Entonces, muy bien. Dentro de esta ecuación de este determinante, I es conocido, pues es una identidad, conocemos G, conocemos H, pero no conocemos K. Y K es un vector de n elementos. Este polinomio, claro que puede ser conocido, porque para proponer ese polinomio, en caso de conocer las ubicaciones de los polos y realizando una multiplicación individual de los polos que ubica el sistema, reescribimos esa ecuación de manera sencilla, que sería el equivalente. Entonces, lo que definitivamente conocemos desde la perspectiva de diseño ahora son Z1, Z2, etcétera, hasta Z sub n. Esto es n, ¿no? Por ejemplo, un diseño muy común, muy común, supongamos un sistema de segundo orden, o más bien dicho, ni siquiera de segundo orden, un sistema en general en el plano Z.
y lo vamos a relacionar con lo que pasa en el plano S. En el plano S, ubicar polos cerca del eje J omega devuelve respuestas transitorias oscilatorias. Si alejamos estos polos y los alejamos mucho, el sistema es más rápido y más estable, por lo que un teórico ideal sería ubicar polos en el menos infinito. Pero este menos infinito, mapeado al plano Z, corresponde directamente al origen del plano Z, por lo que potencialmente o de manera teórica al menos, ubicar polos utilizando este enfoque en el origen del plano Z corresponde a el mapeo del menos infinito del tiempo continuo. A ese diseño se le conoce como diseño deadbeat o de un paso. El mejor esfuerzo que podría hacer el sistema en este caso es alcanzar un cambio de referencia en mínimo o máximo, más bien dicho, el número de, o el orden del sistema, o el número de estados que tiene el sistema. Si el sistema es de segundo orden, pues 2. Y en 2 muestras nos estabilizamos. Pero bueno, no ha terminado este análisis de acá, en esta ecuación. Porque reescribiendo esto, tenemos x de k más 1 es igual a g, ahora la escribimos así, ¿no? G gorro por x de k. ¿Ya quedó? Y lo particular ahora es que esta ecuación homogénea, en algún momento, considerando de que las ubicaciones de los polos que asignemos a G gorro corresponden a todos los polos dentro de la circunferencia unitaria, entonces eso va a propiciar que el sistema en algún momento para una referencia sea estable, como por ejemplo este caso de aquí. Cuando este sistema es estable, los estados ya no tendrán transiciones y el estado x de k más 1 será igual al estado x de k, definitivamente. Por lo que la ecuación sería x de k más 1 es igual a g por x de k con estos dos estados iguales. Y eso se le conoce como punto de equilibrio. Pero para que eso tenga resultado, ¿cuál sería el valor de estos estados, dado que esta matriz G es diferente de 0, que ocasiona esa ubicación específica de equilibrio? La respuesta más simple y para sistemas lineales corresponde a la respuesta trivial, en el que tenemos 0 para los estados y se cumple que 0 por G es igual a 0, por lo que el punto de equilibrio natural para sistemas lineales es el origen, o corresponden al origen. Entonces, prácticamente tenemos todas las herramientas, ¿no? En caso de que contemos con el modelo, tenemos una ley de control, y de manera particular, lo crítico es determinar la matriz K, o el vector K, en este caso, si es realimentación de estados, para un sistema de una entrada y una salida, o de una entrada y múltiples salidas también, que lo vamos a calcular con el algoritmo de Ackermann. Si no hacemos Ackermann, la otra alternativa es desagregar estas ecuaciones y proponer un sistema de n ecuaciones con n incógnitas de forma simultánea, que sería un poquito engorroso, pero realizable al final del día. Pero ya que tenemos un enfoque como Ackermann, pues vamos a usar Ackermann y ahora mismo intentamos entender de qué se trata. Muy bien. Aquí viene una síntesis un poquito más amplia de lo que les acabo de comentar. Al final del día, esta es la arquitectura del regulador. Todavía no nos interesa mucho la salida, todavía digo porque existen claros objetivos en la regulación y el seguimiento que vamos a denotarlos ahora mismo, perdón. Vuelvo al pizarrón, nada más para completar. Esta es la ley de control ahorita, que fíjense que a través de la regulación de los estados o la realimentación de estados, lo que se logra es llevar un sistema de un punto específico en el espacio de estados, ¿hacia dónde? Hacia el punto de equilibrio, que potencialmente el punto de equilibrio, al menos en principio, puede ser 0. Pero esta ley de control se completa y normalmente hacerlo esto de manera sencilla podría ser con un K sub 0 multiplicado por la referencia.
Y en esta ecuación se identifican dos propósitos muy bien definidos. El primer propósito que corresponde a este componente, que es la etapa de regulación, y el segundo que corresponde a este componente que básicamente lo que hace es compensar la referencia, y esto se le conoce como seguimiento o tracking. Bien. De vuelta acá entonces. Tenemos el sistema en espacio de estados, en sus ecuaciones. No olvidar G menos H por K corresponde a la matriz de lazo cerrado, y hallando su ecuación característica, el resultado sería algo similar a lo que está aquí. El caso particular ahora es hallar K, en donde que K corresponde al vector de la alimentación que provoca ubicar los estados, o los polos, perdón, en lugares específicos de diseño. Muy bien. Para ello, vamos a echar de mano de un teorema, que es el teorema de Cayley-Hamilton, que dice que una matriz cuadrada cumple con su propia ecuación característica. Y se muestra aquí, considerando que la ecuación característica es la que estaba representada aquí. En lugar de z pondríamos el g pestaña más alfa 1 por g pestaña elevado al n-1, y así nos vamos, ¿no? Ahí está. Ahora, g pestaña, no olvidar que es igual a g menos h por k, por lo que g al cuadrado corresponde a esto, g al cubo a esto, hasta g a la n correspondería a esta ecuación de acá. Luego, si multiplicamos de manera ordenada, este por 1, este por alfa a la n menos alfa 1, etcétera, y sumamos, lo que se obtiene como resultado es la ecuación característica original, pero con el reemplazo del equivalente de la matriz de lazo cerrado. Ok. Reescribiendo esto, se nota que le llamamos phi de g pestaña a la ecuación característica de la matriz de lazo cerrado, involucra la ecuación característica de la matriz de lazo abierto, menos toda esta expresión que puede sintetizarse en formato matricial de esta manera. No olvidar que la ecuación característica es igual a 0, por lo que de aquí podríamos despejar phi de g igual a este par de matrices. Y al final de todo este rollo de la ecuación, lo que nos interesa es K. Porque conoceríamos teóricamente este resultado de aplicar la ecuación característica a la matriz de lazo abierto G. Conocemos H, conocemos G, pero lo que no conocemos es K. Y en lugar de tener todos los resultados de las multiplicaciones de acá arriba, la idea sería aislar únicamente este resultado, o al menos despejar lo que se ve por este lado, por lo que multiplicamos por la izquierda esta matriz de controlabilidad a este lado y a este lado. Aquí está, multiplicado por la izquierda la matriz de controlabilidad. Y finalmente, para aislar solo este K, proponemos la multiplicación por un vector J, que es un vector fila con todos ceros excepto el último 1, para aislar únicamente este componente, y para no evitar alterar la ecuación, hacemos la multiplicación en los dos lados. Y al final del día, despejamos K para ubicaciones específicas de los polos, considerando que todo esto partió de conocer la ecuación característica de la ecuación, que partía del determinante de z por i menos g pestaña igual a 0. Y a este se le conoce como el algoritmo de Ackermann para el cálculo de la matriz de realimentación K. Muy bien, veamos esto en acción. Hay una propuesta de un ejemplo por aquí. Nada más voy a apuntar los valores. Y lo vamos a simular en MATLAB. Entonces dice G igual. Podría ser igualmente con cualquier sistema. No tiene que ser necesariamente con este de aquí. Pasamos ahora mismo a usar el MATLAB. Aquí tenemos. Muy bien. Voy a crear un archivo que se llama Ackermann regulador. Aquí está. Y bueno, limpiamos pantalla, borramos variables y cerramos todas las ventanas que estaban abiertas.
Podemos partir de un modelo específico y no necesariamente, ¿no? Pero, bueno, más bien, en lugar de usar el modelo del ejemplo, vamos a usar cualquier otro. Y vamos a ubicar polos para un sistema de segundo orden que viene discretizado. Entonces, definamos una planta G como la función de transferencia de cualquier cosa, ¿no? 1, 2 y 3. Nomás así, y para mirar cómo está esto, hagámosle una prueba al escalón. Ahí está. Listo. Este es el sistema sobre el que vamos a trabajar. Vamos a marcar a 0.5 segundos. Y lo discretizamos. Continuous to discrete, el G con el tiempo de muestreo específico. Luego la idea es hallar, a partir de la función de transferencia, las matrices de estado, entrada, salida y transferencia directa, directamente de MATLAB. Para eso se utiliza una instrucción que es ssData, la función de transferencia, y eso es todo. De hecho, si corremos hasta ahí, lo que vamos a mirar acá es la representación del sistema en espacio de estado, sin mucho esfuerzo. Fue muy sencillo. Y ya es discreto, ¿no? Ok, entonces, aplicando el algoritmo de Ackermann, nos decía que K, vamos a solamente para recordar, es igual a este vector J en fila, que en este caso el sistema es de segundo orden, entonces sería 0 y 1, multiplicado por la matriz de controlabilidad, sabemos que es H, y como es de segundo orden sería G por H, y multiplicado por la matriz de controlabilidad es invertida, y por el phi de G, esta es invertida, y por el phi de G, tenemos que determinar entonces el phi de G, ¿verdad? Para conocer el phi de G hace falta ubicar polos. Supongamos que colocamos un polo 1 en 0 y un polo 2 también en 0. A esto le llamamos diseño deadbeat, o es el más simple de todos. Ok. Luego, inmediatamente de eso, la ecuación del phi, vamos a ponerle así, del phi, sería con una variable simbólica, vamos a poner aquí simbólico de z, vamos a ponerle z menos z1 multiplicado por z menos z2. Sí, ¿verdad? Así fue. Podríamos correr hasta este punto, nada más para mirar qué nos duele como resultado. Bueno, va a ser obvio que esto es z al cuadrado, ¿no? Porque los polos aquí son 0 y 0. Luego vamos a pasar este phi a una representación polinomial de MATLAB con el sim2poly del mismo phi. Eso solamente nos devuelve los coeficientes en forma de vector para el coeficiente z al cuadrado, z y el independiente. De manera que, recursivamente hablando, el phi de g se aplicaría a g al cuadrado por el primer componente de phi, al revés para que se vea mejor, phi por g al cuadrado, phi 2 por g, y más, ¿no? Y más phi 3 por la matriz de identidad de segundo orden. Y listo. Esto de aquí corresponde al algoritmo de Ackermann. Si le picamos hasta ahí, deberíamos obtener un valor para acá. Ah, qué curioso. Ah, le pusimos punto y coma. Quitamos el punto y coma. Ahí está. Y este es el vector de la alimentación que nos ubica los polos de lazo cerrado del sistema en 0 y 0. Viendo una respuesta transitoria, entendiendo qué es lo que quería, básicamente se entendería entonces que en máximo 2 muestras debería estabilizarse el sistema. Estamos muestreando a 0.5 segundos, ¿no? Aquí está. Generemos un lazo de simulación. Para esto, un tiempo de simulación de 10 segundos o menos, digamos de 4 segundos al principio, luego lo variamos. Calculamos el número de muestras para la simulación, que será el entero bajo del tiempo de simulación entre el tiempo de muestreo.
Y luego, ahora sí, for, desde k igual a 1 hasta el número de muestras. Y básicamente sería u de k es igual menos k, que ya fue calculado, por x de k. Pero esto no está definido cuando k vale 1, ¿no? Entonces hay que definir condiciones iniciales de la simulación, que sería x de 1, como el sistema es de segundo orden, y la idea es verificar la validez del regulador que mueve cualquier punto, que mueve a un sistema desde cualquier punto en el espacio de estados hacia el punto de equilibrio usando un vector de realimentación no acotado. Si en este caso, por ejemplo, vamos a hacer que empiece en menos 2, 3. O puede empezar en cualquier otro punto, no importa. Y ya está. Menos k por x de k. Esa es toda la ley de control. Luego, el x de k más 1 es igual a g por x de k más h por u de k. Estos parámetros vinieron calculados aquí, ¿no? Del modelo del sistema de segundo orden. Perfecto. Listo. Eso fue todo. Definamos un vector de tiempo entre 0, el tiempo de simulación, y el tiempo de muestreo, pero en el tiempo de simulación. Y vamos a hacer un subplot, en que el plot lo hacemos del tiempo de muestreo y de forma individual el estado 1 y el estado número 2. Uno más grueso. Listo. Esta es la variación temporal, ¿no? De los estados. Para que se identifiquen, les mostramos como x1 y x2. Muy bien, ahí está. Empieza el estado 1 en menos 2, el de color azul, aquí se ve, en menos 2, y en una muestra llega a 0, que es su punto de equilibrio, ¿no? El 0 y 0. Y el estado 2 empieza en 3, y en una y dos muestras llega a 0. Es mejor ver ahora entender el mundo de un sistema de control en espacio de estados cuando consideramos la geometría del problema. Entonces, en la geometría del problema tenemos plot, por ejemplo, del estado 1 versus el estado 2. Muy bien. Ahí está. Y se nota, empezó para un sistema de segundo orden, que es todavía sencillo mirar esto en el plano, en el punto menos 2, 3, y luego aplicando un vector estados, una y dos muestras al punto de equilibrio. Ahora bien, hay algo mucho más utilitario que medio programarse semi-automáticamente el algoritmo de Ackermann de esta manera, y consiste en usar directamente el algoritmo implementado por MATLAB que se llama Acker. Lo que pide Acker es la matriz de estado, la matriz de entrada y la ubicación de los polos, que en este caso eran Z1 igual a 0 y Z2 igual a 0. Y el resultado es el mismo. De hecho, lo podemos notar aquí en el prompt. Este es el algoritmo, el resultado calculado con la implementación semiautomática que hemos hecho, y este es con la instrucción directamente de MATLAB. Por lo que lo utilitario es esto de aquí, muy sencillo. No hay que proponer nada de lo que está acá, excepto Z1 y Z2, que sí son la ubicación de los polos del lazo cerrado, y de ahí viene el nombre de ubicación de polos, utilizando un regulador. Entonces, pero bueno, quizás 0 y 0 en ubicación de los polos es un tanto trivial. Para eso existen
otras Una pre- alternativas, como por ejemplo usar los polinomios normalizados de Bessel, que son muy sencillos de usar. Simplemente acudimos a tablas y utilizando esos polinomios, por ejemplo, el polinomio normalizado de Bessel para un sistema de segundo orden es menos 4.053 más menos J234. La ventaja de estos es que tienen un tiempo de establecimiento de 1 segundo sin sobreimpulso, pero podemos cambiar el tiempo de estabilización escalando los polos, dividiéndolos entre el tiempo que pretendemos en el que se estabiliza el sistema. Vamos a usar estos polos de Bessel para diseñar el sistema. Entonces, en lugar de tener aquí Z1 y Z2 igual a 0, vamos a proponer P1 es igual a menos 4.053 más J o I por 2.34 y el polo 2, J, ¿no? Perdón, aquí está. El complejo conjugado. Muy bien. Ahora, esos son los polos en tiempo continuo o en el plano de Laplace. Hay que llevarlos a su versión discreta o en el plano Z. Para ello, no hay que olvidar que la relación entre S y Z es igual a Z igual a E a la T por S. Es un mapeo conforme, por lo que podemos mapear el polo 1 en Z1 a través de E elevado a la tiempo de muestreo por el polo. Y el 0,2, o el polo 2, perdón, igualito, pero con el segundo polo. Y algo Ahí más sería, interesante, perdón, ahí sería P2, ¿no es cierto? El de abajo, este en la sería, línea 9, en la línea 9. sí, este sería P2. Sí, por supuesto. Y algo muy interesante también de los polinomios de Bessel es que podemos escalarlos entre un tiempo de establecimiento, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ponerle 3 segundos, ya que lo dimos entre el tiempo de establecimiento. Simulemos algo más de tiempo, como 6 por lo menos. Y 3 segundos para estabilizarse. Y se nota que ahora la trayectoria en el espacio de estados es distinta. Pero en los dos casos, del diseño usando deadbeat o el diseño que usa eh, los polinomios normalizados de Bessel, en ninguno de los dos casos se logra una transición de este tipo, que evidentemente la distancia entre dos puntos es una línea recta. Y eso sí se puede hacer minimizando un índice y es de donde proviene el control óptimo. Luego se puede cambiar esto y generar múltiples tiempos de establecimiento. Ahorita tenemos 3, pongamos 5 y vamos a simular 8, por ejemplo. Cambian las trayectorias, se nota que cambia el tiempo de establecimiento y las trayectorias en el espacio de estados. Pero bueno, hay algo más que lo dejamos al menos propuesto hace rato y consistía en que la ley de control no solamente consiste en el regulador, sino también en un seguidor. Y el seguidor se encarga de particularmente compensar una referencia. Con eso en mente, ubiquemos una referencia aquí en el lazo de simulación. Vamos a tomar una referencia R que sea igual a cualquier cosa. 5, por ejemplo, la mitad de la simulación. Vamos a tomar la mitad de la simulación con el valor de 5. Y la otra mitad cambiamos a 10. Puede ser cualquier otra cosa. Y compensamos el sistema. Todavía dejemos K sub 0 flotando como ganancia. No sabemos cuánto vale. Eso requiere otra metodología. Ahorita lo dejamos ahí al ojo. Sería K sub 0 multiplicado por R sub K. Digamos que ocasiona esto. Quizá el tiempo de establección es muy pequeño, muy alto, perdón, pongamos nada más 2 segundos. Parte en cualquier punto en el espacio de estado, se estabilizan los sistemas y luego se cambia la referencia. Y esto es lo que notas, parte aquí, no se va hacia cero, sino termina en este punto
y luego está aquí, sobre este punto, que es el nuevo punto de equilibrio, es decir, ¿qué significó el cambio de referencia? Mover o desplazar el punto de equilibrio en el espacio de estados, y luego, después de un tiempo, se vuelve a cambiar el punto de equilibrio a otro lugar y hace una nueva transición en el espacio de estados. Por lo tanto, el regulador sigue siendo el mismo concepto, llevar el sistema desde cualquier punto en el espacio de estados hacia otro, que es el punto de equilibrio, y ahora el punto de equilibrio en función de la referencia se redefine o se mueve, y para ello, para ubicar de forma precisa esta referencia y que tenga consistencia con lo que miramos en una salida, hace falta el cálculo de la etapa de seguimiento. ¿Cómo ve Williams? Eso está conocido y claro. Perfecto. Se pueden hacer cosas un poco más interesantes con este algoritmo. Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, existe una metodología específica para calcular este K sub 0 y vaya, por ejemplo, acá, al final del día, puede ser que nuestra salida sea lo que finalmente nos interesa conocer. Vamos a mirar la salida. Hubo algún error, perdón. Plot. Y completemos esto con transición temporal del tiempo. Qué curioso. ¿Por qué no se dieron los dibujitos de arriba? Es que están las matrices desde 1, 2. Sí. Perdón. Sí. Ahí está. Y está. Ahí sí va a salir. Ahora sí. Este es el Y, ¿no? Esta es la salida. Se nota que empezó en algún valor en el espacio de estados. Cambiamos la referencia a algún valor. No necesariamente va a seguir 5 esto. Debería, lo deseable sería que si aquí le ponemos como referencia 5, lo deseable sería que esto vaya a 5. Y si luego cambiamos a 10, lo deseable es que la salida vaya a 10. No está haciendo eso finalmente. De una manera muy, muy sencilla de hacerlo es utilizar el teorema de valor final de la transformada Z. O otra más sencilla todavía es, me está faltando aquí un poco, ¿no? ¿Qué tal si le ponemos 1.5? Y se puede compensar por prueba y error. De hecho, lo he hecho en la práctica y he dejado un slider control, si uso la view, por ejemplo, para ajustar la ganancia, porque a veces el modelo falla. A pesar de que puedo calcular esto de forma precisa, el modelo me falló, como hay incertidumbre, no le pegué bien. Y mire, ahorita la referencia 5, vamos incluso a dibujar aquí la referencia. La referencia tiene una muestra menos que el vector de tiempo. Ok. Ahí debería funcionar. Bien. Y lo que hace el sistema ahora es, para llevarlo de aquí a acá, hasta este punto, usa un seguidor. Pero para mantenerlo sobre estos puntos, utiliza la estrategia del regulador. Y quedan muy bien definidas las dos partes, ¿no? Etapa o estrategia de regulación, etapa o estrategia de seguimiento. Muy bien, también se puede usar las propiedades de transformada Z de manera particular, el teorema de valor final, por ejemplo, completando la ley de control, como le he mencionado con un K sub 0 por R de K, el sistema en lazo cerrado tendría ahora esta forma, y la nueva ecuación de lazo cerrado ya no sería homogénea, sino tendría un H gorro, que es el H por K sub 0 por R de K,
Y sobre este nuevo sistema aplicamos el teorema de valor final, pero considerando función de transferencia. ¿Se acuerda la formulación de la matriz de transferencia? Que es C por ZI menos G. Bueno, aquí sería G gorro, invertido, y por H, D es 0. Y si teóricamente le aplicamos un escalón, la salida debería ser 1, por lo que en términos de valor final es el límite de z igual a 1, la descompensación del escalón por 1 menos z menos 1, y esta expresión de aquí. Y aplicando eso, igualando a 1 en una ecuación, en virtud de que el único parámetro desconocido sería este K sub 0, es posible hallar la ganancia precisa. Pero bueno, eso es más matemático, ¿no? Vamos a ver qué más nos permite hacer Ackermann. Y una de las cosas más interesantes es... Una pregunta. Sí, claro. Bueno, yo he calculado ahí utilizando el 1 dividido para C por la inversa de B por K menos N multiplicado por B, o sea, sería H en este caso. Es el teorema de la ganancia y seguimiento. Ah, sí, sí. Debería dar el mismo resultado, de hecho. Sí, claro, obviamente. Sí, sí, sí. Muy bien, luego, todavía sin llegar a un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, complejo al menos, o completo, todavía utilizando el mismo enfoque del algoritmo de Ackermann, que dicho sea de paso sirve para sistemas de una entrada y una salida, o una entrada y múltiples salidas también, pero no más de una entrada. Podemos utilizar en principio una combinación lineal de sus entradas. Para ello, como caso crítico de esto, supongamos este sistema de tercer orden que tiene dos entradas. En el caso particular de que el sistema sea controlable únicamente con su entrada 1, entonces es posible controlar todo el sistema a través de su única entrada. O si fuese controlable a través de su única entrada 2, también podemos ver la entrada 1 y controlarla de forma plena utilizando solamente su entrada 2. Para eso habría que calcular en este caso, por ejemplo, dos matrices de controlabilidad, considerando una H de esta columna y otra H que incluya solamente esta columna número 2, que es lo que se muestra aquí. Bueno, los polos de lazo cerrado para diseño son los que se muestran en esta porción. Esta es la ecuación característica. Con el H1 aplicamos teorema de control y resulta que el sistema es controlable o esta matriz es de rango completo. Entonces, como es de rango completo, podemos controlar el sistema de más de una entrada en este modelo, utilizando únicamente la entrada 1 y obviando la entrada 2. Y aplicamos exactamente lo mismo de hacer un cálculo utilizando el algoritmo de Ackermann, pero fíjense que solamente lo alimentamos. Eso para el regulador. Para el seguimiento es otra historia, ¿no? Para el seguimiento se habría que compensar las dos señales de control. Ahora, ¿qué pasaría si esto también es completamente práctico? Que en el sistema no es controlable para la entrada 1 ni para la entrada 2, pero sí es controlable para la combinación de las dos entradas, es decir, cuando se usan las dos entradas de forma plena. En ese caso, la propuesta es intentar, más que intentar, hallar una combinación lineal de las entradas que nos devuelva controlabilidad a partir de una única entrada. Por ejemplo, en el caso de acá, la matriz de entrada es esa que está ahí, ¿no? 1, 0, 0 menos 2 y menos 1 y 1. Y como no es controlable el sistema, para ninguna de las dos entradas aplicadas de forma individual y todavía potencialmente la idea es continuar usando el algoritmo de Ackermann. Entonces lo que haríamos es hallar una combinación lineal de entradas. Por ejemplo, decimos la U1 es igual a 3 veces una señal de control U de K y la U2 es igual a directamente a U de K. De esa manera, por ejemplo, aquí reemplazaríamos U1 por 3 U de K y aquí reemplazaríamos U2 por U de K directamente y esto nos quedaría 3 U de K, acá arriba 3 U de K más U de K, más 0 U de K, este nos quedaría 0 y menos 2 U de K, menos 3 más 1 menos 2, ¿no? U de K. Entonces, su multiplicación, que es lo que hacemos aquí. Y resulta que está... ¿Perdón? ¿Eso le pone aleatoriamente? No,
esto se puede buscar a través de ecuaciones. No me gusta mucho el enfoque, pero es posible. Es posible para evitar, vaya, uno se ahorra con este enfoque, sobre todo si tenemos limitación en el dispositivo embebido, con capacidades de cómputo, se ahorra la multiplicación de una matriz. Y seguimos realimentando el vector, que eso es lo bueno. Entonces, puede tantear, eso puede ser una opción, pero la opción más probable, ahorita lo podemos hacer, es que esta combinación lineal que le devuelve aquí, mejor lo mete en un algoritmo recursivo de búsqueda, es muy sencillo en MATLAB, hasta que tengamos una matriz de controlabilidad de rango completo. Y es el punto en el que nos detenemos, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, con este nuevo diseño ya tenemos la zona de confort de vuelta, en la que prácticamente de manera muy simple realimentamos los estados con una matriz menos K calculada con el mismo algoritmo de Ackermann y distribuimos la señal de control en la relación que habíamos propuesto en principio, ¿no? 3 veces para uno y una vez para uno. Y se soluciona. Pero puede ser más sencillo esto también si en lugar de usar ese enfoque, por ejemplo, aquí, ahí tenemos diagonal, menos un medio y un medio. Porque estaba así, sí. Y es el modelo original 1, 0. 0 menos 2 y menos 1. Ok, el algoritmo de Ackermann no funciona para sistemas con más de una entrada. De hecho, así que hagamos un diseño de deadbeat para propuestos de probar. Si aquí le ponemos un 0, 0 y 0, nos devuelve error porque nos dice que, vaya, las dimensiones están incorrectas. Para ello, hay otro comando en MATLAB que es el pole placement. Entonces usamos el comando place. Y bueno, place no permite ubicar en el origen. Cuando intentan ubicar en diseños deadbeat, place les da un error. No permite, es el único diseño restringido. Vamos a poner cualquier valor dentro de la circunferencia unitaria. Y tenemos el vector de la matriz de realimentación en este caso particular. Que de multiplicarse, fíjese, la matriz por una lectura específica de estados, nos devuelve las dos. Que es bastante más práctico desde esa perspectiva. Bueno. Básicamente es lo que le tenía para contar hoy y me gustaría dejarle un poco de rollo, Williams. ¿Cree usted que podría tratar con esto? Ese es el ejercicio que hicimos en clases, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Sí, sí lo entiendo, o sea, teóricamente sí lo entiendo, lo que yo no sé es cómo llevarle a la realidad esa cosa, porque es control multivariable esa parte. Ajá, es control multivariable, pero ¿qué parte es la que no entiende? Verá, los ejercicios de esos son de dos válvulas, si más no me acuerdo.